Miren ustedes, lo de la brújula ha pasado a mejor vida, pero yo creo que la nueva frase del programa es que tengo que empezar a frotarme los ojos para saber la realidad virtual en la que vivo o en la que nos están haciendo vivir. Antes de entrar en materia, porque hoy el programa va a estar pero bastante intenso, quiero presentar a Lorenzo Coviela, abogado de bienes raíces. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. A Marwan Mata, Real Estate de One Miami Realty. Muchas gracias también por acompañarnos. Un placer. Y vamos a comenzar precisamente con la primera noticia de hoy, porque esto, como digo, pica y se extiende. Vamos a empezar con el tema de la moratoria. Quiero empezar contigo, Lorenzo. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de justicia de este país. Correcto. Después, como yo digo, está la Corte de los Querubines. El presidente de los Estados Unidos tiene la potestad para saltarse a la torera esta ley, y después que el juez Kavanaugh y todos sus compañeros dijeron que no se puede ampliar, que los CDC no tienen poder para ampliar esas moratorias, ¿él puede decir que sí? Mira, el juez Kavanaugh lo que básicamente dijo, la Corte Suprema dijo, mira, vamos a dejar que esto se extiende y que se expire en julio 31, no vamos a subirle el paro a la orden de Alabama en el caso ese y dejar que se acabe. Kavanaugh tomó la oportunidad de aceptar la decisión de la Corte y dijo bien claro, mira, el Congreso el CDC no tiene la potestad de poder extender este moratorio. Lo que el CDC tiene la potestad es de mirar de cosas de fumigación, enfermedades, vacunas, ciertas cosas, ¿no?, que tienen su poder, pero un moratorio sobre lo que son los desalojos no la tiene. La única manera que la puede tener si el Congreso se la otorga. Y bueno, obviamente en el Congreso no tenían los votos, pero sí tenemos un squad de socialistas declaradas dentro de ese partido, para el que todavía lo dude, que dijeron cosas como esta. El viernes por la noche vine al Capitolio con mi silla. Me negué a aceptar que el Congreso pudiera tomarse vacaciones mientras 11 millones de personas iban a ser desalojadas. Hemos estado aquí afuera durante 5 días para exigir que nuestro gobierno actúe para salvar vidas. Hoy nuestro movimiento movió montañas. Mi pregunta es, movimiento. Escuchen bien la palabra, nuestro movimiento. O sea, quiere decir que ni siquiera están hablando del Partido Demócrata, están hablando de un movimiento dentro del Partido Demócrata que es capaz de hacerle al presidente de los Estados Unidos que quebrante la ley. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el presidente lo ha dicho. El presidente dijo, yo creo que estoy actuando bajo la ley, pero vamos a ganar tiempo. Básicamente, él sabe de lo que está haciendo. Él sabe que él no tiene la potestad de ir por encima, ¿no?, de esa decisión. Le sabe bien claro que la única manera que el CDC puede extender, ¿no?, su habilidad de poder poner una moratoria es si el Congreso le da esa potestad. Yo creo que este señor no tiene ni idea de dónde está parado. Y yo creo que tiene todavía menos idea de las personas que están moviendo esas cuerdas. Y el problema es que mientras le mueven las cuerdas, el resto de los mortales estamos entre Pinto y Valdemoro, que decimos donde yo vivo. En el caso de tu experiencia con los inquilinos, en tu caso personal, de haber tenido en tu casa una persona que durante muchísimo tiempo no se marchó y tuvisteis que aplicar y gastar dinero en lograr que se marchara. Cuando este tipo de leyes salen adelante, con 9.400.000 puestos de trabajo, esperando para que la gente toque la puerta y diga, oiga, que yo quiero trabajar, que quiero trabajar, ¿cómo se interpreta todo esto? Bueno, antes quiero mencionar que, como tú acabas de decir, que este no tiene idea de lo que está haciendo, pero tampoco tiene idea de que hay una cantidad no menos apreciada de gente que necesita de ese pago de la renta. Si bien va a ayudar a gente que necesita de la ayuda porque no pueden pagar la renta, porque perdieron los trabajos durante el COVID, aunque a esta altura no se justifica. 9.400.000 hay muchos trabajos. puestos de trabajos vacantes. O sea, la gente, como acabas de decir, necesita empleados. Yo conozco varios que, un amigo mío tiene un restaurante y dice que abre solamente 4 horas, 6 horas porque no tiene para abrir un turno completo. Entonces, ¿cómo se justifica extender esa moratoria cuando la gente necesita salir a trabajar? Tiene que obligarla a salir a trabajar. Qué cómodo es. Si yo no tuviera que pagar renta, porque el gobierno me ampara, me están regalando un dinero porque estoy desempleado. Porque estoy desempleado, me regalan un dinero, me regalan comida. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de salir a trabajar? Claro. Y eso es lo que está pasando con la gente que fraudulentamente
está pidiendo ayuda bajo esa moratoria. Por supuesto que tiene que existir ayuda y eso es lo que hace cualquier gobierno responsable con las personas que lo necesitan. La pandemia marcó un antes y un después y hubo muchas personas que necesitaron ese trampolín para poder volver a salir. Al principio por un sí, tiempo. yo lo Pero entiendo. hay muchas personas en Hialeah que están alquilando efficiencies, matrimonios mayores que viven, que su retiro es precisamente esos alquileres y tienen vagos sentados en el sillón de su casa sin querer salir a mover el trasero y a trabajar. Cuando ves cartelitos de se busca, se necesita, quiero decir, eso no es real y sobre todo la asociación que ha puesto la demanda ahora al gobierno tiene base porque esto ha empezado en Alabama, pero yo sé que a eso van a seguir muchísimas Hay otras varios asociaciones. estados, está Alabama, está Georgia, está Virginia y pronto va a ser también Florida, que va a pegarse a esa demanda federal porque el CDC se está como extralimitando. Yo lo voy a poner en otro aspecto. Si el CDC tiene facultad, entonces vamos a decir que por la pandemia yo estoy perdiendo mi trabajo, las personas que están perdiendo su trabajo, ¿por qué no obligan, por ejemplo, a los restaurantes a que ofrezcan comida gratis? Eso es invadir el derecho legítimo de una persona de obtener el servicio o el pago por el servicio que están ofreciendo. Es igual. Un inquilino no paga la renta, un consumidor en un restaurante o en un supermercado, igual entonces no paga y entonces estamos en una anarquía. No, es que la anarquía ya está, porque tú puedes entrar en un Walmart en determinados estados y llevarte mercancías sin que te puedan detener. Sin pagar, porque o sea, la ley me va a amparar. A esos puntos estamos llegando. Es muy absurdo y muy lamentable. Ahora, hay otro tema, y es el tema de la franca hipocresía que tienen estos individuos, porque yo de verdad que sigo insistiendo, me tengo que frotar los ojos y usted en su casa lo tiene que hacer también. Hay restricciones, por ejemplo, para los vuelos que vienen de Europa, donde la gente, en su gran mayoría, viene vacunada, viene con pruebas, con PCRs negativas, tomadas 48 horas antes del vuelo, y vienen con sus máscaras en un avión donde además está esterilizado. Pero tienes déjenme leerle los datos porque de verdad que he querido sacarlos para todos ustedes. Tienen solamente... En el mes pasado han entrado 21.000 personas que están ilegales en este momento, libres en los Estados Unidos, sin haber venido ni siquiera, ya no les hablo, vacunadas o con una prueba de PCR que no saben lo que es, con una mascarilla, habiendo estado enfermos y algunos de ellos todavía estando enfermos. Y sin embargo nosotros aquí nos quieren imponer que vacunas obligatorias, que se vuelva usted a poner la máscara, que no vea a su familia que vive en Europa. ¿Qué clase de hipocresía es esta? Totalmente hipocresía y por eso yo creo que DeSantis ayer tuvo bien claro en lo que le dijo a Biden. Preocúpese usted sobre el border, ¿no? el sur, en México, ¿no? De las personas que están entrando al país ilegalmente, las personas que están viniendo aquí con enfermedades, ¿no? Y a la misma vez la hipocresía la hipocresía de los demócratas, la persona izquierda, de decir que Trump violaba la ley, no tenía respeto a la Constitución. Bueno, el señor Biden no tiene, el presidente Biden no tiene respeto para nada para la Constitución. Si lo tuviera, estuviera siguiendo lo que él sabe que es la ley, la margen de la ley. ¿Quiere que el CDC tome diferentes facultades? Bueno, ponle presión a tu partido, que tiene mayoría en la Casa de Representantes y en el Senado, para cambiar las leyes. Así es la forma de hacer las cosas. Pero es como quieren imponer todo. Vamos a llegar al punto donde se va a ir a votar sin ni siquiera tener una identificación. Es decir, nosotros vamos a una tienda de licores a comprar un licor y te exigen una identificación, pero ahora vamos a llegar al punto, si esto sigue así, donde cualquiera de esos 21.000 individuos que están en este momento en Estados Unidos, que han entrado de forma ilegal el mes pasado, después les voy a dar las cifras totales desde que va de enero, esa gente va a poder ir a votar sin ni siquiera una identificación. Hasta en la pausa seguimos nosotros conversando. Antes de pasar a este tema de la frontera y de la demanda que le han puesto también al gobierno la gente de ICE y los alguaciles de fronteras, yo quisiera que Marwan nos contara también un poco lo difícil que se le hace a una persona que está cumpliendo las reglas, que está pagando su mortgage, que está pagando sus impuestos, que está pagando su asociación, todos esos gastos derivados, poder sacar a un individuo de estos de tu casa. Bueno, no ha sido fácil. Te hablo de experiencia propia como de experiencia de gente cercana. No es fácil. Primero, los primeros meses era imposible. Desde enero era imposible establecer ahorita una demanda para sacar a un inquilino moroso, porque se estaban apegando a la moratoria. Sin embargo, las personas se tienen que educar. No todo está perdido, pero tiene que ser insistente y tiene que, como dije, educarse para saber cuáles son los mecanismos. Hay que hacer la demanda y hay que tratar de probar que
ese affidavit que el inquilino firmó en su momento para apegarse a esa moratoria no es del todo cierto. Mucha gente hace fraude y simplemente llena la información porque así se lo exige un formato que lo bajan online. Pero ellos juran o declaran bajo juramento que están llenando la información correcta y todo el mundo infla esa información o más bien la disfraza para sacar provecho. Y ahí donde tiene que el dueño de la propiedad mostrar que ese inquilino es un estafador, vamos a decirlo de alguna manera, porque está engañando a la corte, engañando al sistema y aprovechándose de eso para no pagar la renta. Cuando eso se demuestra que eso fue fraudulento, el juez o el encargado de ese caso automáticamente le va a tumbar ese argumento y le va a dar el derecho a desalojar a las personas. Pero mira, además es una cuestión de sentido común. Porque cuando tú entregas esos affidavits, yo me imagino que hay casos y casos. Si una persona no puede pagar un departamento de $1.000, de $2.000, se puede entender. Pero que un individuo se niegue a pagar una casa o una mansión de $8.000 o de $7.000, perdóneme usted, pero eso ya no hay por dónde cogerlo. Bueno, salga usted de la de $8.000 y se va a un rinconcito a un efficiency que le cuesta 800. La ley no dice el monto y ese es el problema, porque yo entiendo que las ayudas tienen que ser a los sectores realmente afectados o los sectores de bajo recurso. O sea, no se le puede dar ayuda a todo el mundo, porque no puede ser que una persona ganó, como en mi caso, $1 millón en el año anterior, este año no puede pagar la renta. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que tiene que haber límites. Si vamos a ser justos, las personas que realmente están afectadas, ok, yo entiendo que se le puede ayudar. Es que eso sería lo normal. Claro, y si una persona, por muy acomodada que sea, que ganó $1 millón el año pasado y ahorita está en una situación que no puede pagar la renta de 8 o 10 mil dólares, es muy entendible, mira, vamos a sacrificar y vamos a ir a un lugar más pequeño donde $2.000 es la renta y lo puede pagar. Pero como están amparados con esa ley, no les importa seguir viviendo en una propiedad de $10.000. Qué impresionante, Lorenzo. Yo veía que tú también estabas asintiendo. O sea, todo parece que tenemos quórum. No, totalmente de acuerdo con mi colega aquí. El problema en estos momentos está que las personas se está acudiendo a una ley, a una regla que es para realmente proteger a personas que tienen infección, pero están tomando ventaja, llenando este formulario, cometiendo perjuria y diciendo básicamente me voy a quedar en esta casa, no te voy a pagar nada. Y no voy a ni siquiera trabajar. Voy a tomarme mis vacaciones de estos meses y meses sin hacer nada. Mientras tanto, como acaba de mencionar, hay empresas pequeñas que están sufriendo porque no hay trabajadores. ¿Por qué? Porque están en su casa. Tienen que cerrar. Exacto. Hay personas que no pueden pagar su hipoteca, hay personas que no pueden pagar los impuestos en esas casas, hay personas que realmente están sufriendo por leyes las cuales no tienen sentido en este momento. Lorenzo Marguán, yo tengo un montón de gente, y por eso insistí en volver a hacer este programa, de personas mayores aquí en Hialeah, que me escribían en mi Messenger y me decían, por favor, tenemos que hacer algo, porque eso es de lo que nosotros vivimos. Esa gente no tiene más dinero que entra que haber estado trabajando toda su vida para comprarse su propiedad o alquilar su efficiency, y ahora mismo no los están pagando. Y sabe lo más triste de todo eso es que esas personas muchas veces no pueden pagar un abogado para llegar a la corte. Ese es el tema. Porque también se respeta ¿Y tienen miedo? No, yo me refiero a que se respeta el trabajo, el oficio de los abogados, que también tienen que cobrar, no lo pueden hacer gratis. Pero llegar a una decisión de la corte de una eviction lleva varias horas de trabajo y eso es una carga más para esa pobre persona que no puede, no tiene el dinero. Pero es que esta gente está dando palos de ciego, porque lo que están haciendo es, en este estado semipaternalista, como yo digo, más típico de los sistemas dictatoriales, de los sistemas totalitarios, es impresionante que están perjudicando al que quiere trabajar, al que ha venido a este país, como hemos venido todos a trabajar y a tratar de ser lo más que podamos y dentro de nuestras posibilidades, por esta banda de vagos que lo único que quieren hacer es seguir viviendo del sistema. Fíjate en el tema de la frontera, y esto es lo preocupante, que un grupo de alguaciles, que la propia gente de ICE haya tenido que demandar al gobierno, porque la Constitución y la ley federal dice claramente que la persona que ha sido y que ha entrado ilegalmente en este país tiene que ser detenida, mucho más si tiene cargos criminales. Bueno, pues según ese memorándum del 18 de febrero, estos pobres señores no pueden detener a nadie ahora. Entonces, en la demanda, por ejemplo, hay tres casos particulares que quisiera compartir con todos ustedes. Dice, la demanda
describe varios casos proporcionados a través de una declaración jurada por agentes de ICE que se vieron obligados a liberar a delincuentes extranjeros ilegales de la comunidad, además con cargos criminales. En un caso, los oficiales buscaron la aprobación para arrestar a un extranjero ilegal deportado 2 veces que había sido condenado por agresión sexual contra varios niños. La gerencia de ICE rechazó la solicitud según la demanda. En el siguiente caso, el extranjero intentó evadir el arresto embistiendo un auto de la policía con su vehículo, golpeando a un oficial que estaba parado afuera del auto de la policía. El extranjero fue finalmente arrestado y se descubrió que tenía 1/4 de libra de heroína en su poder, así como una mujer y un bebé en el asiento trasero de su vehículo. Cuando lo quisieron detener, les dijeron que tenían que ser liberados. Y el tercer caso involucra a un extranjero ilegal arrestado por las autoridades locales por la violación sistemática de un niño. Los oficiales de ICE buscaron la aprobación para colocar una orden de detención y fue denegada. Eso ha obligado a que esta gente diga, una de dos, o yo obedezco las reglas por las cuales estoy haciendo este trabajo, que es la ley federal, o me dejo llevar por esta panda de caraduras sinvergüenzas que lo que están haciendo es cargarse el país. De nuevo, y regresamos a lo que estábamos mencionando, las cosas que se están viviendo en este país a través de esta excusa de la pandemia. Y mira, la pandemia todavía está existiendo, ¿no? Hay personas enfermas, hay personas en los hospitales las cuales están sufriendo sobre esta pandemia. No es para disminuir esa realidad, ¿no? Pero muchas de las cosas que estamos viendo sobre el caso de la frontera, el caso de la moratoria, es la izquierda, ¿no? O sea, utilizando la excusa de la pandemia para sacarse con las de ella. Bueno, en este tiempo que me queda, Marwan, tu reflexión. Bueno, yo pienso que estamos ante un gobierno, un sistema muy populista, tratando de ganar votos desesperadamente, pero a lo que se refiere en cuanto a la moratoria y en cuanto a los dueños que no pueden sacar a la gente de los inquilinos que no pagan, le digo que no pierdan la esperanza, que busquen ayuda. Nosotros lo hemos logrado en algunos casos, pero hay que intentarlo y hay que dejar el caso, constancia, un caso abierto, porque después cuando esa moratoria se acabe, va a haber muchos y si no tienes la solicitud ya anticipadamente puesta en la corte, va a ser muy difícil lograrlo a tiempo. Lorenzo. Estoy de acuerdo con mi colega, no todo se ha perdido con esta moratoria. Deben de las personas acudir a un abogado, a mirar cuáles son los derechos de ellos, empezar el caso y llevarlo lo más posible a cabo. De nuevo, estamos viviendo tiempos raros, pero se va a pasar. Eso espero, que realmente cuando nos terminemos de frotar los ojos podamos ver con un poquito más de claridad, sobre todo porque tenemos unas elecciones a muy corto término, a muy corto plazo. Y yo creo que todas estas cosas tienen que, cuando uno está en la cama y pone la cabeza en la almohada sin que yo tenga que decir nada, sin que usted lo vea en un titular de CNN, yo creo que es usted mismo el que tiene que ver a su alrededor y saber hacia dónde tiene que dirigir su barco. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y muchísimas gracias también a todos ustedes, como siempre, por el placer de contar con su compañía. Y por cierto, que estamos muy pendientes también de lo que pase en Cuba, en un día como hoy, donde se celebraba el maleconazo, con una mini manifestación en Cuba que no ha tenido ninguna repercusión. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo, porque como les digo siempre, mientras en la isla exista una voz, nosotros seremos el eco. Hasta mañana.